Durante el segundo año ya empezó a pesar más, que me estaba dando cuenta que por acá no va la cosa. Entonces, todo ese año fue un proceso de darme cuenta yo mismo de que no estaba en lo correcto estudiando esto y que tenía que irme por otro camino. ¿Crees que sentiste ansiedad o depresión en ese minuto? Proyecto Impacto Podcast Oficial IF Chile. Partners: Impulsa Labs Academy, IF Chile, Glowens Ventures, Rocket U, Little Garden, Táctico, Psicólogo Emanuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Impacto junto a mi socio Alan y con un nuevo invitado, quien es Carlitos Molina, o más conocido como Carlos Molina. Es músico de la ciudad de Osorno. Él ha grabado varios discos, hoy se desempeña como músico profesional y va a hablar un poco de sus inicios, cómo se interesó por la música y cómo fue creciendo en este ámbito. Así que gracias, Carlitos, un aplauso. Las gracias a ustedes por la invitación. Así que, Carlitos, vamos allá y cuéntanos un poquito acerca de tu inicio. Naciste en la ciudad de Osorno y ¿dónde te criaste? ¿Aquí mismo? Sí, acá en Osorno. Perfecto. Nacido y criado en Osorno. Nacido y criado en Osorno. ¿Desde muy chico te interesaste por la música o a qué edad? No, desde muy chico no. Mi interés por la música fue un poco más tarde. No sé, tú tienes la típica historia del que empezó a tocar guitarra a los 5 años. No, ese no fui yo. Ya. Yo me empecé en la música por ahí a los 12, 13 años. Ah, mira. Sí. Bien. Pero fue como un momento particular, que fue un viaje a la playa que hicimos en verano. Y ahí mi papá llevó varios discos, varios CDs. Perfecto. Y uno de los CDs que llevó fue el One de los Beatles, que es una compilación de todos los éxitos número uno que sacaron los Beatles. Y ese disco yo lo empecé a escuchar y lo escuché todos los días, lo escuchaba cada rato. Mira, y ahí te encantó. me obsesioné primero con los Beatles y después eso llevó al interés por la música. Hasta ese punto nunca me había interesado tocar algún instrumento ni nada, pero después de eso quise tocar guitarra. Y ahí empezó. Ese es el punto, ese es el momento inicial. Claro, tú tienes muy claro que fue ese momento inicial en que... ese momento, sí. Ya, sí. Perfecto. ¿Y antes tú tenías intereses en otras cosas quizá? ¿En otros rubros, ámbitos? Sí, por esa época, bueno, me interesaba la historia en ese periodo. ¿Qué era lo que más te gustaba de la historia? En esa época estaba medio obsesionado con el Imperio Romano. Como esa historia antigua, esa onda. Me gustaba dibujar también en esa época. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dibujabas como arquitectura romana de la época o...? Me interesaba la arquitectura en esa época. Sí. Y también dibujaba como cosas romanas y cosas así, y casas, cosas así, como cosas de arquitectura, cosas de esa onda. ¿Esculturas también? No, ese tipo de cosas no. Ya. Jugaba ajedrez también en esa época. ¿Te interesaba mucho por el ajedrez? Buenísimo. Sí, me gustaba Sí, mucho a mí también me gusta el ajedrez. Me sigue gustando, pero en esa época era como un poco más metido. Claro. ¿Hoy lo sigues haciendo? Sí, de repente juego. Perfecto. ¿Y juegas en alguna aplicación? Chess.com de repente. Chess.com, ahí para que lo tengan. De hecho, para la gente que no sabe, claro. Fuimos compañeros de colegio y ahí teníamos mucha interacción, jugábamos ajedrez. Jugábamos harto ajedrez, de hecho. Harto ajedrez, sí. Efectivamente. Sí. Bueno, también tenían el aprecio por la música, ¿no? Exacto. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, el primer instrumento que aprendiste a tocar fue la guitarra. Guitarra, sí. Perfecto. Cuéntanos un poco de bandas o artistas que te inspiraron, aparte de los Beatles, porque ya mencionaste los Beatles. Sí. Queen. Ah, Queen. Sí, bueno, vamos a hablar de Queen entonces más tarde. Perfecto, ¿Qué otro artista? Led Zeppelin fue una influencia súper fuerte también. Perfecto. Stevie Ray Vaughan, no sé si lo conocen, guitarrista. Yo no, la verdad. Ya, buenísimo. Quizás nos podrías contar cómo recuerdas tú tu primera experiencia cuando agarraste esa guitarra. ¿Fue un regalo? Mi primera guitarra sí, fue un regalo de Navidad, pero yo empecé a tocar antes de eso con guitarras prestadas. Mi hermana mayor, ella quiso aprender a tocar guitarra en algún momento, unos años antes, pero al final nunca la dejó ahí, la guitarra que había en la casa, y empecé a aprender con esa. ¿Cómo qué edad? 13 años. 13 años, perfecto. Más, sí. Pero esa guitarra no es muy buena, no era muy buena, tenía la acción muy alta, las cuerdas estaban muy separadas. Entonces era súper difícil tocar en esa guitarra, aprender en esa guitarra era muy, muy difícil. Pero el pololo de mi hermana en esa época, él era guitarrista, él es guitarrista. Y él me prestó su guitarra acústica, que era una guitarra acústica más chiquitita, y que estaba bien calibrada, y con esa empecé a tocar. Y con esa estuve medio año más o menos. Perfecto. Y con esa los primeros pasos guitarrísticos fueron en esa guitarra. ¿Y tú fuiste autodidacta o fuiste viendo videos en alguna parte? Tomé clases de guitarra clásica durante ese periodo, de haber estado un año en clase de guitarra clásica. ¿Te acuerdas del profesor?
Fritz creo que era el apellido. Perfecto, sí, como Me parece. estamos grabando acá en Osorno, de repente nos puede escuchar, así que un saludo. Exacto. Mira, súper bien. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de experiencias que has tenido en la música, o cómo comenzaste a interesarte por el canto, porque sabemos que te gusta cantar. Claro, también. el canto fue después. El canto fue Y después. fue un poco por necesidad también. Mm. Pero ¿Cómo lo necesidad? primero fue la guitarra. Ya. Y lo otro es que yo empecé a tocar guitarra con intención de, y Alan yo creo que se acuerda de esto, con intención de tocar bajo. Sí, mira, sí, lo recuerdo. Y mi intención era aprender lo básico de la guitarra y después tocar bajo. Pero entre medio de eso, este mismo pololo de mi hermana que me prestó esta guitarra acústica, me prestó su guitarra eléctrica por un mes de haber sido. Y ahí ya, hasta ahí llegaron las intenciones de tocar bajo. ¿Eso a qué edad fue más o menos? Esto fue 13, 14, más o menos. Ya. 13, 14 años. Perfecto. Sí, por ahí. Y después, ¿cómo vienen las influencias quizás de los profesores en tu desarrollo musical? El profesor de música del colegio, sobre todo, Pereira. ¿Ya? Sí, él sobre todo una influencia bien importante. Tanto en música como después cuando entré al coro y me preguntabas por lo del canto, Sí. que fue como por necesidad. Bueno, yo tocaba guitarra, mi intención musical en esa época era tocar guitarra nomás. Ya había pasado la intención de tocar bajo y estaba enfocado en la guitarra. Y esto fue en segundo medio, creo. ¿Puede ser? ¿O primero? Bueno, por ahí. Bueno, por ahí. Armamos bandas en la clase de música y teníamos que presentar cada una de estas bandas que se armaron Con una el profesor canción. Pereira, ¿cierto? Creo que esto fue con Pereira, fue con el profesor Álvarez. Bueno. No me acuerdo, da lo mismo. Pero el punto es que teníamos que cada banda tenía que presentar una canción después en el gimnasio, el colegio, para algún evento que no me acuerdo qué era, pero había que hacerlo. Esa era la tarea. Claro, Ya. sí. Y en algún acto o algo, en fin. Y nosotros sacamos Help de los Beatles. Estaba Max en batería, estaba Mauro en la otra guitarra y creo que estaba Payo en bajo. Sí, sí, por ahí. Y yo estaba en la otra guitarra. Y nadie quería cantar. Entonces alguien tenía que cantar. Y como yo era el que más conocía la canción y que me sabía mejor la canción, bueno, yo canto. Y ahí empecé y me di cuenta que sí podía cantar como... yo pensaba que no era lo mío, pero resulta que sí podía. Y de ahí empezó el interés. Resulta que tenía una voz pero Y resultó privilegiada. que tenía- Espectacular. A mí también me gusta cantar por si acaso, ¿Sí? pero canto pésimo. Claro. Los que me escuchen y me conocen van a saber que es verdad. Me encanta cantar en karaoke, cosas Buena. así. Carlos, entonces ese fue tu momento clave como Para la empezar primera a- instancia cuando tú Esa fue la primera cantaste? instancia en que toqué en vivo con una banda para empezar, frente a un público que no fuera la clase de música, ¿cachai? Esa fue la primera vez que toqué frente a un público y fue la primera vez que canté frente a un público, la primera vez que canté como vocalista de Eso una, fue de como una en el banda. gimnasio del colegio o algo Sí, así. sí, sí. Perfecto, igual, para todo el Buenísimo. colegio, ¿no? Claro. Uf, sí. bastante. O sea, también fuiste trabajando algo que no es menor, que es el pánico escénico. Claro. Que es Sí, muy exacto. necesario a la hora de exponer, no solamente hablamos de la música, sino que Claro, para un todo. emprendedor si quiere exponer o si quiere dar un pitch frente a otros, tiene que mejorar eso, el pánico Exactamente, escénico, sí, el claro. autosabotaje que entra ahí Claro. a jugar en contra, el nerviosismo. Entonces, ¿cómo trabajaste eso? En ese momento no me acuerdo, no tengo, porque ese tipo de cosas como que quedan grabadas en la memoria igual. Como Claro. no tengo ningún recuerdo de una sensación así, Claro. yo creo que salí nomás. Claro, Y quizás Bueno. a lo que quizás nunca lo fue, sentiste, y no ¿no? sentí nada. Claro. Buenísimo. Porque si hubiera sentido algún pánico escénico o algún... Esos son recuerdos que quedan, Claro. son como potentes y no Claro. recuerdo nada así de Buenísimo. ese momento. Claro, y quizás desbloqueó esa parte como quizás del cerebro Claro. y eso te permitió al final desarrollarte como músico. Probablemente. Claro. sí. Claro, Buenísimo. porque es súper necesario eso. Así que, bien, vamos con otra pregunta. Seguiste con tu carrera musical en el colegio, digamos, pero te fuiste interesando por otras materias, porque quisiste entrar a estudiar Yo ingeniería. estudié ingeniería, sí. Sí, perfecto. ¿Y cómo fue ese proceso? Fue como lo natural igual, porque la música no era lo central para mí en ese momento, era Claro. como algo que estaba desarrollando por el lado. Claro, Pero fue ganando de a poco cada vez más terreno. claro. En esa época te comentaba que antes me gustaba dibujar y que hacía cosas como arquitectura y en ese momento estaba como, ya, ¿qué puedo estudiar una vez que termine el colegio? Arquitectura era una opción, ingeniería era otra. Como me iba bien en matemáticas, en física, en esas cosas. Se terminé nota que yéndome eres a- compañero, porque a ti también te Sí, gustaba arquitectura exacto. Sí, no, sí estaba de moda. e ingeniería, Sí, imagínate. Me exactamente. imagino. Entonces, te fuiste por el lado de la ingeniería. Sí. ¿Pero crees que el modelo educacional también te llevó a tomar ingeniería en vez de música? Sí, seguro que sí. Seguro.
porque también yo era de los que tenía mejores notas del curso. Claro. Cuando vimos la PSU, saqué los mejores resultados del colegio también. No saqué ningún nacional ni nada, pero igual estaba de los promedios más altos. Súper. Y es como lo que se espera de ese tipo de resultados académicos, que te vayas a estudiar algo tradicional. Claro. Sí. Oye, Entonces Carlos, me fui a ingeniería. Carlos, regresando un poco más atrás, me acuerdo que en algún momento hubo una presentación que fue espectacular en el Centro Cultural, que la hicieron con una tremenda... O sea, ocuparon muchas cosas, había mucha gente tocando ahí. ¿En el teatro? En el teatro, sí, Cuando hicimos lo del álbum blanco. exactamente. Ah, ya, sí, pero eso fue un poco después. Ah, un Eso fue poco un poco después. Eso sí. fue después de que entraste a la universidad. Sí, eso fue después que me salí de ingeniería y cuando estaba en el proceso de entrar a estudiar música. Perfecto. Entonces, Eso es un Entonces, poco- claro, eso es un regresamos y después llegamos a Sí, ese punto. regresamos. eso fue un poco después. Ya, ¿Cómo, buenísimo. cómo fue el proceso del primer año de ingeniería civil? En la Católica, ¿no? Sí, ¿Te en la fuiste a Católica. Santiago? ¿Siempre quisiste en la Católica o tenías otras opciones o otras ciudades para elegir? La Católica fue la primera opción. Ah, la Sí, primera opción, sí. perfecto. Y entraste, súper bien. Apenas, pero entré. Ah, apenas, ya, bueno, pero entraste, eso es importante. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de Osorno, una ciudad pequeña, al sur de Chile, como 200.000 habitantes menos, pasar a llegar a Santiago, No fue tan terrible eso. ¿no? No, lo que sí fue terrible fue el choque académico del colegio a la universidad. Claro. Porque yo en el colegio no estudiaba. Hacía el mínimo esfuerzo y me iba bien igual. Claro, Y eso en la universidad no resulta. Por brillante que sea, es verdad. no. Y yo tampoco era brillante en ese sentido, como otros compañeros que sí tenía. claro. Pero lo que sí me permitía hacer el mínimo esfuerzo y que me fuera muy bien al colegio, en la universidad no. O sea, ahí no tuviste daba. que enfrentarte a A estudiar, enfrentar la realidad de lo que es estudiar algo. claro, por jornadas más prolongadas, a veces toda la noche en la universidad. Claro, Exacto. sí. Y los horarios de universidad. Y lo otro es que ese fue el punto en el que ya me estaba desarrollando un interés cada vez mayor en la música. Y me empecé a dar cuenta que la ingeniería en realidad no era lo que yo estaba buscando, no era lo mío al final. Y cada vez estaba ganando más terreno en la música. En esa época yo tenía una banda que la había formado cuando estaba en el colegio todavía. ¿Cómo se llama esa banda? Se llamaba Wenuyan. Se escribe con H ¿Ya? y con doble L. Y esa banda la formé cuando estábamos en el colegio, estaba en tercero medio. Y esa banda nos fue muy muy bien acá en Osorno. Sí, me acuerdo. ¿Quién eran los integrantes? Estaba Mauricio Reyes en guitarra, que con él tocamos Help esa vez. Ya, buenísimo. Rodrigo Subiabre en batería, que él estaba un par de años más atrás que nosotros en el colegio. Y Arnaldo Delgado en el bajo, que él estaba un nivel después de nosotros. en el Ya, colegio. buenísimo. Tocamos mucho rock clásico, hartos covers, puros covers al comienzo. ¿Ya? Pero en esa banda empezamos a hacer temas propios. Y las primeras canciones, mis primeras canciones, las empezamos a tocar con este grupo. Ya. ¿Cuántas canciones mías tocamos ahí? Teníamos 8 originales y 4 eran mías. Ah, y tú eres compositor, entonces, súper bien. Aparte de la canción que te tocó escribir en el colegio. O sea, seguiste... No, esa del colegio pero fue un cover de los Beatles. Ah, la que fue un la que cover. tocamos, claro. Ah, Sí, sí, discúlpame. sí. Yo pensaba No, que yo era... no componía en esa época, pero Que tenías fue, que componer. fue por ese tiempo que empecé a escribir mis primeras canciones igual, como por ese periodo. Claro, estabas interesado y te fuiste Sí. ahí metiendo en el Sí. mundo de la composición. Perfecto. Vamos a hablar de desafíos y obstáculos en tus inicios musicales. ¿Cómo fue eso? Desafíos que yo nunca me consideré como particularmente talentoso como músico. Sí tengo una facilidad para cantar, que es un registro muy amplio, que llego muy bajo y muy alto. Pero fuera de eso no tengo mucho, o yo considero que no tengo mucho talento musical, no tengo un oído privilegiado como otros. Siempre significó un poco más de trabajo para mí ese tipo de cosas. Y otros desafíos, lo que es difícil ser músico acá nomás, que es lo que pasamos todos nomás, Acá en Chile. acá en Chile. O sea, ser músico es difícil en todos lados, pero acá en Chile probablemente es un poco más también. Claro, es complicado. Mm. Es complicado. Ahora, yo creo que siempre hay nuevas oportunidades que se van dando Sí. y aparecen aplicaciones que te apoyan, también Sí. te ayudan, donde Sí. puedes despegar de mejor manera. Exactamente. Sí. Oye, Carlito, ¿y cómo era el proceso creativo en estas primeras canciones que tú fuiste haciendo? Porque obviamente después ya tuviste los estudios, Claro. y era obviamente mucho más fácil en base a la estructura de cómo Sí. hacer las canciones. Entonces, ¿cómo tú comenzaste a crear estas primeras canciones? De una edad tan temprana, al final. Claro.
jugando con la guitarra, metiendo los dedos y a ver qué sale básicamente, y hasta dar con alguna frase en la guitarra que tenga algún sentido musical, o empezar a jugar con acordes, y ir moviendo los dedos y buscando sucesiones de acordes y empezar a intentar armar una melodía sobre eso, como que esas fueron las primeras. La primera canción que escribí, bueno, después tenía un poco más de cosas, pero la parte principal, que fue donde salió la canción, eran dos acordes, un re mayor y un la mayor, y sobre eso empecé a tirar frases y a improvisar cosas hasta que se terminó armando una canción. Buenísimo. ¿Cuál era el nombre de la primera canción? No, esa canción no existe. Ah, no existe. No existe. Ya. La primera canción decente que considero que hice es la 10ª canción que escribí, que debe ser unos 2 años después de esta primera, Ya. y que es una canción que todavía toco, y que fue la primera canción original que tocamos con esta banda, como Wenuyarn. Fue la primera canción original que sacamos. Y esa fue la primera canción decente, en mi opinión, que escribí. Ya, perfecto. Y que sigo tocando hasta el día de hoy. Buenísimo. Y esa canción, sí me acuerdo del proceso de todo. Empezó con un riff de guitarra. Y que me gustó bastante cómo sonaba. De ese riff deduje una progresión armónica, los acordes que irían debajo de ese riff de guitarra. Y sobre eso empecé a cantar una melodía, y sobre eso después empecé a escribir una letra. Esa canción surgió en una noche. La escribí completa en una noche, en un par de horas. ¿Y crees que la experiencia salió del completa. momento, lo que estabas viviendo en ese momento, influyó en la letra de esa canción? No tanto. Es una ¿No? letra media fantasía. La letra, yo creo que leyéndola ahora, es como de alguien que está lidiando con drogas y que tuvo un problema con drogas del que estaba tratando de salir y que no le resultó, y al final de la canción el tipo se muere. ¿Pero en algún minuto te viste enfrentado a algo así? No, y menos en esa época, y después Claro. tampoco. Entonces Ajá. es una fantasía probablemente inspirada de otras letras que Claro. leí en esa época de otros artistas. Es como una creación literaria en el Es fondo. como una creación literaria. Perfecto, súper. Porque a veces se da que muchos artistas pasan por un momento de crisis o momentos de felicidad, etcétera, Claro. pero se inspiran para componer. Claro. Claro. Y Esa- en tu caso no fue Sí, así, y fue empecé a escuchar todos los tres, que es de ahí también sacar estas ideas Los tres. para la letra. gran banda nacional. Y sí, yo creo que de ahí viene parte de la inspiración para lo que terminó siendo esa letra, de los tres y ese tipo de cosas. Pero claro, como dices, es una ficción literaria esa letra. Yo en algún momento quizás llegué a pensar de que había influencia en El Señor de los Anillos, ¿ah? No, sí, hay harta, eso vino un poco después, pero Después. hay muchas, tengo Perfecto. muchas canciones. Sí, que Me han estoy aparecido. adelantando en el tiempo, ¿ah? Claro. De repente. Tenemos que retomar ahí Exacto. a ese punto del pasado. Sí, pero no te estás adelantando tanto, porque Ya. esta canción fue el 2005 Ya. y el 2006 escribí una canción de 20 minutos que está inspirada no en El Señor de los Anillos, pero en el Silmarillion, que es de Perfecto. Tolkien también. Ya, buenísimo. Y esa canción después fue parte de mi segundo disco ya varios años después. Perfecto. Ahí todavía estaba estudiando ingeniería civil. No, estaba en el colegio todavía. Ah, ni colegio. Entonces Ahí vamos estaba para en el atrás, para colegio. adelante. Sí. Es importante saber eso. Estaba en Exacto. tercero Quiero- o cuarto medio fue eso. Perfecto, pero quiero hablar de la ingeniería civil en particular. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te diste cuenta que No era lo mío. no era lo tuyo, que te costaba un poco más, tal vez tenía una mente privilegiada, pero que tuviste que meterle más estudio de lo normal. Sí. Te diste cuenta que lo tuviera la música, efectivamente, pero ¿cómo fue el proceso en el cual tú hablas con tus padres y les dices, oye, sabes que me tengo que salir? Sí, eso ese fue es un muy proceso, difícil. sí, fue un proceso todo el segundo año en realidad. Todo el segundo Todo año. el segundo año. Pensando... Sí, porque bueno, el primer semestre fue súper complejo por todo el choque académico que te decía, pero después el segundo semestre ya fue un poco más fluido, Claro. ya me enganché un poco más. Pero durante el segundo año ya empezó a pesar más, que me estaba dando cuenta que por acá no va la Claro. cosa. Entonces, todo ese año fue un proceso de darme cuenta yo mismo de que Claro. no estaba en lo correcto estudiando esto y que tenía que irme por otro camino. ¿Crees que sentiste Y- ansiedad o depresión en ese minuto? Yo no le llamaría depresión como tal, pero sí un bajón. Claro. Yo sí un bajón, de todas maneras. Porque ¿Fue algún momento como en específico o fue paulatino? Porque igual Sí, hoy no, en día hay fue mucho... paulatino, fue Ya, paulatino, porque, claro. porque no recuerdo así como este momento fue un proceso así Ya. paulatino de todo ese año. Claro, donde me imagino que comienzan a pasar muchas ideas por tu mente y también
a imaginar la reacción de tus padres al saber Claro, que también. ya quieres dejar la carrera. Claro. Claro. Entonces, me imagino que sentías eso, un sinfín de sensaciones, Sí, ¿no? sí, seguro. Y al Claro final que la sí. enseñanza igual es que nunca es tarde para hacer cambios. Claro, O para sea, cambiar el camino. Sí. Claro, para todas las personas igual que nos escuchan, de que Claro, es verdad. si de repente realmente les apasiona otra cosa, puedan irse Claro. por ese lado. Así es. Es verdad, imagínense lo que estamos haciendo nosotros ahora. Exactamente. Nunca habíamos pasado por un proceso de como afición al periodismo. Claro. Nunca, pero nunca. O sea, no sé si tú, pero yo jamás. Nunca. Y hoy en día estamos aquí entrevistándote. Bueno, súper bien. Así que si les apasiona, háganlo. Exacto. Así es. Y bueno, vamos a adelantarnos un poco más. Saliste, o sea, tomaste la decisión y cómo fue que le dijiste a tus padres en particular. ¿Cuál fue esa frase? Oh, no me acuerdo, que no fue una frase tampoco, eso también fue un proceso Ah, de, también. de un par de meses por lo menos. ¿Tenías miedo de hablar con ellos? Yo creo que sí, que fue hace tiempo igual, entonces no me acuerdo muy bien, pero sí. O Yo sea, ya- no miedo, pero... no sabría cuál es la palabra, pero no es miedo tampoco. Pero sí un cierto temor de Sí. la reacción. Claro. Claro. Porque ellos igual son doctores, si Claro. mal no recuerdo. Sí, Claro. sí. Entonces es como un poco más tradicional el lado que siguieron. Claro, es verdad. Si siguieron esa carrera, me imagino que la reacción no iba a ser la mejor. Bueno, ¿y cómo fue entonces? Pasaste por varios meses y Sí. ¿cómo fue cómo llegaste a ese punto en que le dijiste, bueno, ¿me salí de la carrera o me salgo? Bueno, al final, porque el proceso fue intentar quedarme todavía en la Católica, pero hacer el cambio de carrera por dentro. Ah, ya, perfecto. Y cambiarme Cambio interno. claro, a música en la misma Universidad Católica. Como universidad tradicional, la carrera de música en la Católica no es música popular, es música docta. La Católica tiene un enfoque distinto a la típica música docta que uno conoce, que es más de las orquestas y es de música más moderna, la Católica, música contemporánea. Docta, pero contemporánea, igual con esta misma matriz de instrumentos clásicos, pero es música más rara. Entonces lo que hice fue intentar hacer el cambio por adentro y di las pruebas de admisión para música, pero al final ahí no quedé porque lo que busca la escuela de música de la Católica es un perfil distinto, Ya. de otro tipo de música. Una de las cosas que pesó ahí fue que yo no tocaba piano, por ejemplo, Mira. en la prueba de admisión. Perfecto. Eso fue en el verano, después del segundo año de ingeniería, que fue en ese mismo verano que fue lo del álbum blanco, en el Ya. teatro acá. Ah, buenísimo. Entonces fue todo ese proceso entre medio de lo que estaba pasando con esto del álbum blanco, estaba haciendo todo este otro proceso paralelo también, del cambio de carrera. Y en eso que estaba acá en Santiago haciendo eso, esas pruebas de admisión, alguien me dijo si no quería probar en la Escuela Moderna. Esto me lo dijo Cristian Alvear, que es un guitarrista acá de Osorno también, es guitarrista clásico. Ya, perfecto. Y él me sugirió que fuera a probar la Moderna. Así que fui, habrá sido al día después, 2 días después, fui a dar las pruebas de admisión a la Moderna y ahí quedé, al tiro. Perfecto. Buena. Sería interesante entonces escuchar igual cómo fue este proceso de creación de este concierto específico que fue del álbum blanco, que es de los Beatles. Que bueno, yo me acuerdo que fui invitado, pagué todo el tema y fue pero espectacular. O sea, hasta el día de hoy lo recuerdo y me hubiese gustado verlo de nuevo. Sí. Porque fue O grabarlo. Claro, grabarlo. Claro, sí, sí. sí. ¿Y dónde fue esto? Cuéntanos un poco. Lo presentamos acá en el Teatro Municipal. Teatro Municipal, Sí. perfecto. Esto surgió de... Cuando yo estaba estudiando ingeniería, conocí a muchos músicos ahí, porque había muchos músicos estudiando ingeniería. Es como bastante bueno encontrar músicos estudiando Claro. este tipo de carrera. Mira. Y había muchos músicos en ingeniería. Y me junté con varios de ellos y en este segundo año nos organizamos para sacar en las alturas de Machu Picchu de los Jaivas completo y presentarlo en la universidad. Bueno, hicimos esto en la Católica y le conté esto a mis compañeros de banda de acá y el baterista se entusiasmó con esta idea y podríamos hacer algo así también. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué disco hacemos? ¿Qué presentamos? Y ahí en la lluvia de ideas que se va dando al final nos decantamos por saquemos el álbum blanco de los Beatles completo. Y lo presentamos en alguna parte. Y de ahí el asunto fue creciendo y al final nos conseguimos el Teatro Municipal para presentarlo ahí. Y fue tremendo. Sacamos el disco completo, que es un disco doble de 30 canciones. Mira, Y bastante. fue harto trabajo y fue un trabajo muy concentrado porque esta idea salió en diciembre y presentamos esto a finales de febrero.
Claro, O sea, un trabajo de 2 meses. En 2 meses hicieron todo en 2 eso. meses armamos O todo. 2 meses No. y medio, pueden llegar. Ahora, No te creo. viéndolo Eso ahora no lo sabía. es Es una una locura. locura. Sí. Y cuéntanos, ¿cuánta gente asistió a ese evento? ¿Te acuerdas más o menos? Mucha gente. ¿Sí? Mucha Estaba gente, repleto. Estaba repleto. Pero- Estaba repletas las butacas, había gente sentada en los pasillos Sí. y había O gente... sea- Y eso yo no lo vi, pero me contaron que había gente afuera que no alcanzó a entrar. Den una cifra, por favor. Para Más- que no más de lo- 300 personas. Sí, más de 300 300, personas, fácil, bastante, ¿no? fácil. No es menor. ¿Y cómo fue el proceso de la venta de entrada? ¿Eso era para ustedes como banda, para el teatro, en conjunto? Creo que quedó para nosotros la mayor parte, por lo menos. La mayor Nos parte, repartimos casi claro. la mayor parte de lo que vendimos en entrada. Y las entradas fueron ahí mismo, en la boletería, que yo recuerdo, no hicimos preventa. Hablemos de cifras, porque la gente que nos escucha siempre se interesa por las cifras, los Exacto. números, el emprendimiento en sí. Entonces, ¿te acuerdas cuánto cobraron por entrada? Sí, ahí nos equivocamos muy fuerte, ¿Sí? cobramos muy barato. Cobramos muy barato, no me acuerdo si cobramos 1.000 pesos o poquito. 500. Claro, claro. Fue baratísimo. Bueno, igual Sí. fue hace mucho sí. tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo, pero Esos 1.000 incluso pesos ahí- pueden ser 5.000 ahora o más. Exacto. Pero aún así era muy barato lo que cobramos en ese entonces. Creo que cobramos 1.000. Mira, Me imagínate. parece mucho que cobramos. Claro, muy Lo barato. hicieron un poco por miedo a pesar Sí, de que sí, no iba a ir claro, gente, sí, ¿cierto? Sí, claro que Ya, sí. imagínate. Pero no es malo en esos momentos tampoco, porque sabemos que en el fondo era un lanzamiento. O sea, Era algo que no se había hecho y que Claro. nosotros no habíamos hecho tampoco. Claro. era un lanzamiento y a veces los precios de lanzamiento pueden ser menores con la idea de abarcar una mayor audiencia. Pero claro, Entonces, cuando vimos que se llenó de la manera en que se llenó, dije, ¿por qué cobramos tan poco? Claro, ahí es donde entró más lo del ingeniero. ¿sabes? Decir, Exacto. tenía que haber cobrado más. Claro. Oye, bueno, entonces cobraron con 1.000 pesos, o sea, lo recaudado podrían haber sido, no sé, 300.000, 400.000, etcétera. por ahí. Perfecto. O sea, todo un éxito ese Sí, sí, concierto. ¿Lo siguieron replicando? No, ¿No? no, quedó ahí. Después surgió la idea de hacer esto de nuevo con otro disco, pero quedó en la idea. Después, porque esto fue un proyecto de Bueno Jan, de la banda esta, pero ampliado, porque no éramos nosotros solamente, eran más músicos. El bajista al final no participó, nos apoyó en todo el proceso, pero él no tocó. Ya. Pero sí tocamos con otros músicos, entonces fue como Bueno Jan ampliado, con varios músicos más. De hecho, el profesor Andrés Pereira nos apoyó en esto también y él tocó piano en 2 canciones. Si no me Ah, equivoco. mire, Sí, qué lo bien. recuerdo. Súper. Había una persona específica que como que llevaba el proyecto en sí, que organizaba todo, que hacía los movimientos. El baterista, el Rodrigo Suyabre, él fue uno de los que estuvo más movidos en eso. Ya, Claro. perfecto. Y el Está bajista también como- estuvo bien movido en eso y sobre todo Guillo, que es como lo llamamos a él. Él estuvo muy metido en toda la parte de la organización, con sus hermanos también, que ellos dos también tocaron en el proyecto, en la mayoría de las canciones igual. Y entre ellos fueron los que más llevaron toda la parte de ejecución del proyecto y de conseguirse Entiendo. cosas. Y te hago otra pregunta. ¿Por qué crees que no lo siguieron replicando? ¿Por qué no hicieron más conciertos así? Para allá iba, por eso mismo, porque Sí. esto lo fue como de Bueno Jan ampliado, más o menos, y la banda se separó ese verano. Ah, se separó. Sí, ya. Tomaron después caminos de- diferentes. sí. Ese mismo verano, esto fue a fines de febrero, y como por ese mismo punto ya la banda se separó. Perfecto. Entonces ahí ya quedó todo ahí. Quedó todo ahí en la nube. Vale, claro. Entonces, vámonos hacia Iron Maiden. ¿Cómo Iron surge tu afición por la banda? Y bueno, sabemos que en algún minuto estuviste con ellos. Así que cuéntanos un poco primero cómo surge tu afición por esa banda. De chico igual, porque cuando todavía no tenía un verdadero interés en la música, porque mi hermana tenía algunos discos de Iron Maiden y cuando uno tiene 7, 8 años lo que le llama la atención de Iron Maiden son las portadas de los discos. Claro. Y eso fue lo que Sí. me llamó la atención en ese momento, Efectivamente. más que la música, porque la música no la pescaba mucho en ese entonces. Pero un poco más adelante ya en la media me empezó a interesar Iron Maiden. Yo escuchaba harto punk en ese entonces. Escuchaba mucho Punk, pero punk del clásico, onda Sex Pistols, Ramones, The Clash. Buena. Los primeros discos de Iron Maiden, si bien son heavy metal, tienen harto elemento punk. Y esos fueron los primeros que empecé a escuchar y me enganché de ahí. Y en eso, esto fue un verano también, que estaba acá en Osorno y escuché en la radio que fue este concurso de Iron Maiden. Ven a subirte al escenario con Iron Maiden, ven a cantar a la radio en la Rock and Pop. Así que esto era como una semana antes de que yo me volviera a Santiago a seguir estudiando. Y así que me vine antes, vine como la semana antes, compré un pasaje en bus y me vine para participar en esto. Y claro, era ven a la radio a cantar la canción.
Así que ahí eran como 2 etapas, 3 etapas. Era ir a cantar un día y el filtro. Y ahí pasa al siguiente. Y después al siguiente, que era como la final, y ahí Claro. daban a los Me ganadores. imagino que llegaban mucho al concurso. Eh, Por lo mismo hacían filtro. Sí, pero cuando yo fui no habían tantos, porque yo fui como el último día de esto, Ah, porque fue perfecto. el día que alcancé a llegar. Claro. Fue como el último día y más o menos tarde. ¿Te acuerdas ya qué que no había mucha cantaste? gente. Sí, la canción Heaven Can Wait, Bueno. que era no. la canción en la que nos íbamos a subir después. Claro. ¿Tú la al elegiste escenario. o te dije? No, esa era la canción. Ah, Era perfecto. ir a cantar esa canción. Ya. Ah, Sí. perfecto. O sea, la llevabas practicada ya, obviamente. sí, claro. Ya, buenísimo. ¿Y era solo audio o también te grababan? No, también grababan. Sí, perfecto. pero eso como que quedaba ahí, porque era la Claro. radio y en esos años no había no se transmitía en vivo por streaming la Claro. radio como se hace ahora Hoy en comúnmente. día lo hacen Claro. así y... Igual hubo video, hubo hartas fotos, Buenísimo. pero eso quedó ahí. Lo que para el público era la radio nomás. Claro, Claro. el audio. ¿Y en qué momento te informan de que te vas a subir con ellos en el Estadio Nacional? Sí, creo que fue ese mismo día. Ese mismo día, sí. Oh, Ese mismo fue día súper anunciaron, rápido. ese día como de la final, anunciaron como... Ah, de la final, Claro, te ese entiendo. mismo día de la final, ustedes van. Ya, ¿te pusiste nervioso ahí? Y no, ¿No? no. Porque igual No, de para estar nada. con unos ídolos, de repente puede ser... Ahora la interacción con la banda fue súper mínima, porque las instrucciones fueron, ya te vamos a dar una credencial, llegada cierta canción del repertorio, tienes que moverte hasta cierto lugar al lado del escenario, y ahí gente de seguridad te va a llevar hacia el backstage y vas a pasar. Pero la banda ya estaba tocando. Entonces, ¿En qué tema fue específicamente? Era en Can I Play With Madness, Ya. que ya en esta canción tienes que empezar a moverte Perfecto. hacia el lado del escenario. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar frente a 40.000 o 50.000 personas? Impresionante. Sí. Increíble, sí, Wow. sí, sí. Esto no fue en el estadio, sino que fue en la pista atlética que está al lado. Ah, perfecto. Así que, pero igual eran 30.000, 40.000 personas abajo y era increíble. Eso fue lo más impactante de todo, más allá de tener a Steve Harris a esta distancia, Claro. pero mirar hacia abajo y ver ese mar de gente, eso fue lo más... Claro. Lo más Imagínate impactante. estar ahí en el Estadio Nacional Exacto. lleno. Tremendo. Está buenísimo, tremendo. buenísima experiencia. A Sí. nosotros nos gustaría llenar un Estadio Nacional el día de mañana. Ojalá. Imagínate un evento de Proyecto Impacto ahí con expositores, no estaría mal, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, vamos más allá de esto. Cuéntanos cómo surgió después una afición o quizás fue antes, pero una afición por Queen. Queen es antes Antes. de los primeros, Claro, sí, el primero. casi, un poquito después de los Beatles. Perfecto. Porque es música que escuchan mis papás. Ya. Mi papá es muy fanático de los Beatles. Siempre escucha harto Queen y este tipo de bandas de esa época. Entonces fue un gusto heredado también. Ya, perfecto. Perfecto. Y en el que yo me metí más todavía después. Claro. Pero partió como un gusto heredado. Entonces, yéndonos quizás, bueno, cuando ya tomas la decisión de cambiarte de ingeniería Ajá. a música, ¿cómo te sentiste en ese momento? Cuando entras tú a estudiar música. Parece que por aquí es. Ya, perfecto. Sí, un cambio absoluto, un relajo también. Claro. Sí, como por aquí es la cosa. ¿Sentiste por que aquí dejaste va. un peso atrás? Sí, de todas Buenísimo. maneras. De todas maneras. Buenísimo, eso es importante. Y bueno, cuéntanos ahora cómo comenzaste el proceso de crear álbumes propios. Sí, el primero Sí. fue en esto mismo, estudiando música, en el tercer año, en el ramo de composición, porque yo entré a estudiar composición y arreglo. En el ramo de composición, el tercer año, además de todas las evaluaciones durante el año, había un proyecto grande para el año completo que era hacer un disco. Ya, Escribir perfecto. 8 canciones, por lo menos, una durante cada mes cada mes académico, por lo menos, y con eso hacer un disco y presentarlo en el examen final del año, era presentar el disco ya terminado. Perfecto. Entonces mi primer disco fue eso. ¿Presentarlo grabado? Grabado. Ah, ya. Grabado. ¿Dónde Y- fuiste y- a grabar? Y el CD, con todo ya listo, Ya. producido. Perfecto. ¿Dónde grabaste? En mi casa. Tenías estudio propio. Sí. O sea, decir el estudio propio es un poco Un- mucho, un- pero un digamos home un home studio. studio con lo que Claro. podía. Claro. Un Pero home sí fue grabado en la studio. casa. Y fueron 11 canciones, las 8 mínimas que fui escribiendo durante el año. Rescaté 2 canciones un poco más viejas y una más que también hice durante el año, pero para otra de estas evaluaciones paralelas que se iban dando durante el año. No Perfecto. para el disco, pero que la metí igual. ¿Esos discos los promocionaste en alguna plataforma? ¿Se Ahora, vendieron? en ese momento, el CD nomás y lo fui llevando a algunas radios, me acuerdo, algunas
algunas radios online más chicas, dejé algunas copias en algunas radios de acá también. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Porque mira, al igual que en el emprendimiento, recibes muchos no. ¿Cómo Sí, fue claro. ese proceso de llevar tu disco y te dijeron, bueno, ya lo probamos, sí, o te llamamos más tarde? Sí, es ¿Cómo que en fue realidad es más como te llamamos más tarde, como que no te dicen mucho, ya déjalo. Y, Ah, ya, déjalo. y ahí queda. ¿Pero te lo recibía o algunos En general, de lleno no? En general sí. Ya. En alguna radio, fue una radio de acá, que fue como, sí, pero este no es el tipo de música que tocamos, así que bueno, chao. Claro. Pero en general no te dicen mucho y es como, ya, sí, déjalo y al final no lo tocan nomás. Y ahí Pero empiezan a pasar los días y no llaman, me imagino. o no Porque- llaman o nunca escuchas nada y Claro. no suena. Claro. Porque pasa eso también en emprendimientos tradicionales, online, lo que sea, que tratas de ofrecer, buscas vender, en este caso el álbum, pero reciben muchos no, Sí, claro. o Exacto. te dicen ahí, no, se te vamos a llamar y quedas esperando Claro. y no pasa nada. Claro. Entonces, Claro. ahí es donde entra a jugar también esa fortaleza La interior, la perseverancia. perseverancia, la Exacto. resiliencia, La resiliencia, sí. no darse por vencido y seguir luchando. Bueno, y este disco la Radio Futura también, en un momento. Pero ahí les escribí un correo como cómo les sabe llegar mi música, etcétera. Y ahí me respondieron que tenía que no llevar el disco, sino que mandarles un archivo con la música, en formato Buenísimo, WAV, que sea. Buenísimo. Así que hice eso y pasaron los meses y me mandan un correo un día que hoy día vamos a poner una de tus canciones en este programa. Ah, mira, Mira, qué bien. Entonces sonó una de mis canciones en eso es el espectacular. show del Dr. Rock and Roll en la Radio Futura. Wow. Buenísimo. Y después sonó otra más, que es un single el último single que saqué hace unos Espectacular. 2 años atrás, también la pusieron. ¿Y cómo te sentiste en ese minuto cuando ibas y te dijeron va a sonar a tal hora Sí, tu canción? sí. ¿Te sentiste? Sí, claro, voy ahí avisándole a todo el mundo. Claro. Porque no te dicen en qué momento va a sonar la canción, No. sino que el programa empieza hasta ahora y en En el algún momento la programa. vamos a poner. Y Claro. ahí escribiéndole a todo el mundo, oye, va a sonar mi canción en algún momento de este programa. Y Haciendo ahí mucho Claro. marketing. en Exacto. todas las redes sociales pongan este programa a tal Claro. hora. Mucho programa. Tengo una amiga que es diseñadora que me hizo las Buena. portadas de todos mis discos. Y le comenté esto, ya te voy a hacer una gráfica para que la subas a tus redes. Y ahí Claro. también con Sangre Fría, que era la canción sonando en el Claro. show del Dr. Rock and Roll, y esa cuestión también la subí a todos lados. Bueno. Claro, Bueno, hartos espectacular. flyers ahí te ayudaron Sí, con la claro. publicidad. Sí, Eso es bueno, súper sí. importante. Cómo hacen la difusión para que la gente te escuche, te conozca y Exacto. tenga un mayor alcance. Claro. Y eso para cualquier emprendimiento también. Por eso siempre lo llevo al emprendimiento. O sea, la música es un emprendimiento que es el foco de nuestro programa. Claro. Oye, pero espectacular, porque a nosotros nos pasó algo similar, o por lo menos a mí, que grabamos este podcast, lanzamos el primer capítulo y se sube a Spotify. Alan tuvo ahí el trabajo de subirlo a Spotify. Y yo, bueno, como todos los días, venía por un proceso de escuchar mucho podcast, salgo a correr y escucho Proyecto Impacto el día siguiente. Y fue, pero casi lloro, así. Sí, Qué es bueno. un efecto potente cuando, Sí, o sea, en mi caso, escuchar como mi que- canción en la radio es... Claro. Sientes una emoción, pero Sí, espectacular. sí, Así es que verdad. tenemos eso en común, de habernos escuchado y haber sentido esa Buenísimo. emoción. Oye, Carlito, Sigamos. sí, y regresando, bueno, a la universidad. Entonces No. tú ahí en tercer año hiciste este álbum. ¿Y cómo te fue en ese Bien, entonces? Bien, muy bien. Muy bien, fue muy bien recibido, el profesor le gustó mucho, encontró que estaba muy bien hecho. En todo sentido, la música que estaba bien grabada, que sonaba bien, las canciones estaban bien hechas. Me acuerdo que me destacó también el orden de las canciones, la canción que escogí para abrir el disco, la canción que escogí para cerrar el disco. La producción también, de la portada, del CD, todo bien hecho, eso me fue muy bien con eso. Buenísimo. Buenísimo. Tú Porque- después, ¿Mm? sí, Dale. cuando pasas por la universidad, ¿qué ideas tienes tú para después cuando sales, como hacer? al Desarrollo final? profesional después. Como desarrollo, claro. Súper perdido igual, porque es súper difícil Mm. el rubro profesional de la música que hago ahora después. Entonces ahí también fue un periodo de ir buscando cosas. Estuve tocando con una banda de covers después, al poco después de salir al poco después de terminar, que íbamos a tocar a Portillo en los inviernos, Ah, buenísimo. que nos iba bastante bien también. Y tocamos en algunos otros eventos, pero siempre con la complicación de que hay pocas cosas, hay pocas presentaciones y demás es. Claro. Vamos a ir haciendo estas preguntas ahora, ¿cierto? Claro, La sí. última. Bueno, ¿cuál es la perspectiva sobre la industria musical actual? Es complejo, porque como ahora está... Y encuentro que todavía está como una suerte de transición esto, de la época en que dominaban las discográficas, que le ofrecían el contrato al artista y qué sé yo, y que se sostenía todo con la venta de discos. Eso ya no es.
Hace rato que ya no es, pero como que todavía no se termina de afirmar un modelo nuevo, Claro. porque está todo el streaming, pero el streaming es lucrativo para el artista que tiene millones y millones de reproducciones. Es verdad. Para los demás es el vueltito del pan, si es que. Muy poco. Muy poco. Pero es importante que lo Eh, digas porque la gente que se interesa por eso y que tiene una visión tiene que entender cuál es la realidad, cuál es el contexto. Sí, no, Está- para alguien exacto. como uno con números modestos, en streaming lo que puedes generar de plata es mínimo, muy poco. Muy poco. Hablando de streaming, estoy hablando de Spotify y este tipo de plataformas. Claro, Claro. entiendo. Porque yo ahora estoy haciendo streaming en Twitch, tocando música en vivo ahí, y eso es otra cosa. Sí, Buenísimo. eso sí. sería interesante que nos cuentes tú cómo te empiezas a meter en las Sí, plataformas, en claro. YouTube, en Sí. Twitch, cómo comienza Sí. ese proceso. Sí, cuando estaba estudiando todavía empecé ya en los últimos años de composición, empecé a generar contenido para YouTube, grabando covers y cosas así, en que yo grababa todo. Y lo sigo haciendo, pero a un ritmo menor también y con otro propósito también. Entonces empecé a subir cosas a YouTube, pero bueno, la competencia en YouTube es enorme. Claro. Es muy difícil hacerse destacar ahí. O sea, es competencia perfecta. Hay muchos, Demasiado, y muchos muchos- creadores y muchos oyentes. Y muchos mucho mejores que uno también. Entonces es muy difícil hacerse destacar ahí. Pero siempre seguí subiendo contenido ahí. Y el canal fue creciendo muy lentamente, sigue creciendo lentamente el canal de YouTube. Pero me sirvió como una plataforma para ir creando contenido, ir mejorando yo mismo como productor de mi música, porque es hacer el video, grabar todo, es sacar todas las partes de una canción, grabarlas, hacer la mezcla. Hubo Claro. un periodo en que estuve subiendo una canción por semana, un cover por semana. Entonces eso fue un periodo de un aprendizaje súper potente en producción, Claro. en mejorar las mezclas, en aprenderse las canciones, grabarlas, etcétera. Todo Pero eso. entendiste también que tenías que ser constante para Claro. alcanzar grandes Claro. metas dentro de la plataforma. Sí. Porque si subías uno Claro. cada un mes o menos, no resultaba. Claro. ¿Y cómo fue que entonces entraste a Twitch, propiamente tal? Sí, esto fue un proceso que lo dio la pandemia. En la pandemia. Sí, durante la ¿2020? pandemia. Claro, sí. Y el año antes de esto, la última vez que subí a Portillo antes de la pandemia, con esta banda de covers, esa temporada hubo poca nieve. Entonces la última vez que subí me llevaron a mí solo a tocar allá. Entonces para esto me hice varias pistas de acompañamiento. Pero esa parte no la escuchamos antes, que estabas tocando en Portillo y eso. Ah, claro. Sí, Claro, claro. eso lo mencioné Claro. hace un par de minutos después Pero muy Sí, muy a la pasada. muy por debajo. Entonces, Muy a la pasada. Y el 2019 fue esto, que hubo poca nieve ese año, entonces la última vez que subí ese año fui yo solo. Entonces me tuve que hacer pistas de acompañamiento para tocar, y además llevé mi guitarra acústica y toqué algunas así, guitarra y voz no. Pero me hice varias pistas de acompañamiento. Ahí sería bueno quizá igual que nos cuentes un poco relacionado a los hábitos, porque yo sé que te gusta mucho andar en bici, Sí. entonces lo haces de forma muy periódica. Claro, sí. Entonces, ¿cómo tú logras tener este hábito tan recurrente? ¿Y qué sensaciones te da? ¿De la bici tú? Claro, de la bici. Es que me gusta mucho andar en bici. Y es una forma de desarrollar disciplina también, pues el entrenarse y siempre apuntando un poco más a mejorarse. Es también, bueno, y de lo que se trata esto acá también, es un proceso de automejora de lo del andar en bici también, de empujar mis propios límites y de hacerlo Buenísimo. un poco mejor que la vez anterior. Claro. Y siempre está el bajón pasa un tiempo que uno no puede dedicarle entrenamiento, que sé yo, y después volver e intentar volver a los rendimientos de antes, y ese constante ir empujándose uno mismo. ¿Y qué Buenísimo. estilos de bicicleta practicas? Yo hago ruta, Ruta. sí. Bueno, buenísimo. Y ahora en los veranos voy a Farellones en bicicleta. Súper bien. mira, Valle imagínate. Nevado cuando las piernas dan. Espectacular. Y eso también porque es más que las piernas, es un enfoque mental. No, claro. Porque uno llega más con la cabeza que las Sí. piernas al final, con Sí. lo Exacto. largo que es y Claro. pesado que es la subida. Totalmente, como la física dice que un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento, pero lo mental juega en contra, ahí es donde tienes que Exactamente. luchar con tus demonios internos y todo. Me imagino que muchas veces te dices a ti mismo, ya paremos, volvamos, o no, en algún minuto, pero No, tienes es un... que jugarte. Pero uno va conversando un poco consigo mismo, porque estoy haciendo esto. Sí. Claro, va ahí Claro. luchando, no, sigamos, Pero sigamos. no, vamos, ¿cuánto queda? Porque son 40 curvas hasta Claro. Farellones.
voy en la 15, ya quedan 35, ya Oh, quedan me 20. imagino. Bueno. ¿Cuántos kilómetros recorre? Claro, Sí. y ahí voy contando, ya estamos aquí, ya curva 19, ya 21 más, vamos, y ahí la siguiente, una menos, y el camino también está marcado al kilómetro. Entonces, Y siempre ¿cuántos kilómetros son? compitiendo. Ya faltan tantos Claro, y kilómetros. siempre vamos. compitiendo contigo mismo. Siempre, Claro, siempre. buenísimo. A nosotros nos pasa algo similar con el running, por ejemplo, también, Claro. que es duro, no es menor. Y es muy bonito eso, generar esa competencia contigo mismo de ser mejor, de avanzar y crecer. Buenísimo. Sigamos preguntando acá, Sí, vamos con otra. Dale. yo quería ir con el tema un poco de los hábitos, porque yo he visto durante todos estos años que tú has tenido muchos hábitos y has sido muy constante Sí. en todas las cosas que has hecho. Y también, obviamente, lo que estábamos conversando sobre Twitch. Claro. Entonces, ahí me gustaría escuchar un poco la experiencia de cómo partes tú en Twitch, Sí. porque obviamente ahí primero uno recibe visualizaciones y cómo logras mantenerte en el tiempo. Ah, sí, perfecto. Sí, y claro, eso estaba de cuando fui a tocar esta vez a Portillo y me tuve que hacer pistas de acompañamiento. Y esas pistas de acompañamiento después las quedaron ahí hechas. Y cuando llegó la pandemia, empecé con esto del streaming, de tocar música por streaming, para hacer algo. Y lo primero fue por Facebook, streaming por Facebook. Perfecto. Eso fue el 2020, esto es abril del 2020 más o menos. Ya me habían hablado de Twitch por esta época, pero como no tenía idea de Twitch, ya hagámoslo en Facebook, que es un ambiente más conocido. También Claro. probé por Instagram, pero en Instagram se podía solamente a través del teléfono, el audio es malo, tiene un límite de tiempo, etc. Así que lo empecé a hacer con Facebook, de ahí me fui metiendo un poco más, cómo lograba un mejor sonido, y ahí fui mejorando todo el sistema. Y por esta época me hice una cuenta en Twitch también para empezar a probar. Y para transmitir por streaming tienes que tener alguna aplicación que haga la pega de transmisión, que se llaman OBS. Entonces empecé a ocupar uno de estos para que es lo que te procesa todo lo que tú estás armando y lo lleva a la plataforma. Y yo estaba usando Streamlabs, que es el OBS particular que ocupo, y este da la opción de hacer multistreaming a Facebook y al mismo tiempo también a Twitch. Entonces empecé a ocupar perfecto. eso. Entonces va en Buenísimo. paralelo transmitiendo en vivo. Claro, pero mi Espectacular. foco siempre fue en este primer momento, fue Facebook, y lo hacía por ahí. Pero en Facebook tienes poca oportunidad de crecimiento porque no es el propósito ni el fuerte de Facebook el streaming, menos de música. Claro. Entonces era ahí tocar como para los conocidos y la gente que ya me seguía de antes y poco más. Claro. Y ahí empecé a experimentar con hacer repertorios a pedido. Pero claro, tenía que poner la lista de canciones que tenía posibles en los comentarios de Facebook para que ya pongan en los comentarios qué canción quieren escuchar. Y por supuesto, como el chat va subiendo, a veces más rápido, a veces más lento, pero se va moviendo, la lista se pierde, los pedidos se pierden. Claro, entonces, bueno. Claro. Bueno, esto duró un par de meses, hasta agosto más o menos, o septiembre del 2020, que a veces hacía solo por Facebook, a veces hacía paralelo en Facebook y Twitch, pero como lo hacía, el foco era Facebook, tampoco estaba creciendo en Twitch, porque no era donde me estaba enfocando. Claro. No ponía ni etiquetas ni títulos pensados en Twitch tampoco. Entonces ahí, no sé, estos par de meses habría acumulado 14 seguidores en Twitch, algo así. Claro, muy poco. Muy poco. Y en ese momento empecé a tener problemas con internet además, porque no tenía fibra óptica en ese momento, era internet de cobre, el común, Claro. y común y corriente. Nos influye mucho a la hora de Y- trabajar con creación de contenido. Y como en esa época todo el mundo estaba empezando a meterse a, no solo streaming, sino que gente trabajando desde sus casas, con reuniones por Zoom y qué sé yo, las líneas empezaban a colapsar y el internet andaba pésimo. Y al final tuve que parar. Y en ese momento, como en septiembre, como ya está empezando a relajar un poquito la cosa de la pandemia, me quise venir a Osorno a pasar el 18. El 18 y unas 2 semanas más. Y fue un cacho venirme. Pero al final llegué y me quedé, porque no me acuerdo qué problema hubo con el pasaje de avión de vuelta, que no me pude volver y me quedé acá al final 1 año y medio, algo así. Y ya al año siguiente, el 2021, quise retomar esto, porque ahí el streaming quedó botado. Y empecé a trabajar en otras cosas como músico de sesión, por otra plataforma, grabando voces sobre todo. Y en agosto del 2021 quise retomar esto, pero hacerlo bien, ahora hacerlo bien. Entonces ya, Facebook, chao.
voy a enfocarme en Twitch, voy a transmitir a través de acá. Y aquí voy a concentrar los esfuerzos de esto y me voy a dedicar a hacerlo bien por acá. Y ahí la cosa empezó a crecer de a poquito cuando anuncié que ya iba a hacer este streaming acá. Y muchos amigos hicieron cuentas en Twitch para ver esto en particular, que Alan entre ellos. Para seguirte y analizar todo. Y claro, para seguir y ver cómo se iba dando esto. Y el crecimiento fue muy lento al comienzo, muy lento. Pero se daba un pequeño crecimiento. Había algo. Claro. Entonces, seguiste ahí perseverancia, constante, perseverar. Ya. Y el crecimiento fue muy lento los primeros 8 meses de esto. Imagínate, bastante. Pero de a poco, esto fue en mayo del año pasado, empezó a agarrar un poco más de vuelo y a hacer un crecimiento más constante y sostenido, y ahí la cosa empezó a darse y ahora va muy bien. Buenísimo. Está creciendo de manera exponencial ya, como bien. bola de nieve. Quizás no tan exponencial, todavía es un crecimiento que me gustaría que fuera más rápido, pero es constante y en ciertos aspectos sí está siendo medio exponencial. Buenísimo. Y eso es lo importante. Seguir y no rendirse. Sí. Y lo que te decía de las ganancias en streaming de música en plataformas tipo Spotify y este tipo de cosas, que son migajas, en Twitch no están así. Ah, mira. Y Twitch sí me está dando un ingreso constante que es ya importante. Buenísimo, espectacular. Ahí dan como regalos las personas. Claro, es que hay varias formas de generar ingresos por Twitch. La principal son las suscripciones. Ya. Que las suscripciones son pagadas. Perfecto. Y ahí, ojalá no fuera tan así, pero bueno, es un 50% para Twitch y un 50% para uno. Ojalá fuera más para uno, pero bueno, es lo que es. Exacto. Y cuéntanos un poco qué es lo que hace realmente en Twitch, porque para quienes no escuchan y no conocen de esta plataforma, ¿solo cantas ahí o también reaccionas a videos? Porque se da mucho también, o hablas de otro... Sí. Bueno, para los que no conozcan Twitch, Twitch es una plataforma de streaming, pero que nació y todavía tiene su fuerte en los videojuegos. Eso es como el fuerte de Twitch. Claro. Mucho videojuego y mucha reacción a videos también. Hay muchos músicos en Twitch, como que eso ha ido creciendo mucho últimamente, pero sigue siendo el fuerte de Twitch en los videojuegos, pero hay muchos músicos ahí. Y lo que yo hago 2 streams a la semana, bueno, hago 4 a la semana, pero son 2 los potentes, que son los miércoles y los sábados, donde hago música en vivo. Perfecto. Pongo mi amplificador, micrófono para la voz, y con las pistas que yo me voy haciendo, porque todas las pistas que ocupo las hago yo mismo. Son de las cosas que yo he ido grabando y otras cosas que he ido grabando con el tiempo ahora también. Casi todo lo que tengo en YouTube, de ahí saco pistas para tocar esas canciones en Twitch. De mis canciones originales también. Entonces es voz y guitarra con mis pistas de acompañamiento. Entonces esto es como un concierto, digamos. Claro. Pero espectacular. Y aquí hay un sistema mucho más refinado para poder pedir canciones, entonces los repertorios son a pedido. Entonces todos mis espectadores ahí pueden pedir una canción. Y estos videos en vivo quedan subidos. Quedan en la plataforma, pero Twitch los mantiene por 2 semanas. Y de ahí desaparecen. 2 semanas. Yo los puedo descargar y los puedo subir a YouTube si quiero, o a cualquier plataforma. ¿Estás ocupando alguna otra plataforma que te lleve tráfico a Twitch? Eso es importante igual. Trato de llevar tráfico a Twitch desde Facebook, Instagram, pero no es tanto. Son como cuentas de artistas. La fanpage de Facebook, también la cuenta personal de Facebook también. Pero la fanpage de Facebook, pero que no tiene mucho movimiento tampoco. Pero sí el perfil de Instagram, que es de músico. Y también de ahí. Pero desde ahí el tráfico nunca es mucho, es más el tráfico desde la misma plataforma. Desde la misma plataforma. Sí. Debe tener un algoritmo que te va mostrando obviamente gustos similares a las personas. Sí. Oye, Carlos, ¿y qué planes tienes de aquí a futuro? Seguir potenciando ahí, porque esto va creciendo de muy buena forma, entonces no es algo que quiera dejar, hay que seguir potenciando ahí, seguir creciendo por ese lado. Y quiero hacer más música original. Tengo 3 discos, tengo mucha música más posterior a esos 3 discos, entonces quiero grabar un disco nuevo. Y idealmente tocar en vivo para público presencial también, con conciertos, ¿cachai? De mi música. Claro. Pero eso es un poco más complejo y está el riesgo, hay un riesgo mucho más grande. Oye, ¿y cómo ves la inteligencia artificial en relación a lo que está ocurriendo hoy en día? No me gusta. ¿No te gusta? No. Por lo menos en lo que se refiere a la música, no me gusta.
¿Crees que puede de cierta forma tener problemas de aquí a futuro? Porque de repente están saliendo aplicaciones que Sí. te hacen literal Claro. canciones completas. Sí, po, sí. Mm. Yo creo que todavía no, y en el futuro más inmediato todavía no, porque he escuchado cosas hechas por inteligencia artificial y se nota que no son hechas por... Se nota que hay algo aquí que no es natural, humano, que hay algo raro aquí. Pero seguro que esto en unos años más, y quizás no muchos años más, seguro que se va a refinar de formas que, Claro, que no se va a notar. que no se va a notar. Y eso Exactamente. ya da, En algún minuto eso ya da susto. da Claro. miedo. Ahora todavía Claro. no. Y quizás este año y el próximo tampoco, pero con la rapidez que evolucionan estas cosas es muy probable Claro. que relativamente pronto ya dé mucho más miedo de lo que da ahora. Claro, perfecto. Mira, súper bien. Bueno, vámonos más allá con las preguntas finales. Exacto. Para ir terminando. Sí. Cuéntanos qué consejo le darías a Carlos, o Carlitos, en este caso Carlitos porque es del pasado. Claro, Así claro. que cuéntanos. Seguir nomás. Seguir. Perseverancia, perseverancia. Bueno. Perseverancia, trabajo, constancia y seguir, ser cargante con esto. Perseverar siempre. Ese es el... Perseverar, trabajar y eso. Ser obsesivo con obtener el mejor resultado posible siempre. Buenísimo. Atención a perfecto. los detalles, a... Si no salió bien, darle de nuevo. Y si esa de nuevo no salió bien tampoco, otra vez, hasta que las cosas Perfecto. resulten. Y para finalizar como última pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? El proceso de ver cómo las cosas van resultando. Después de todo el trabajo que se ha dado. Bueno, No sé si es un objetivo, porque si pones la felicidad como objetivo probablemente no vas a llegar nunca. Yo creo que la felicidad es un disfrutar del proceso y disfrutar de cómo se van empezando a dar los frutos de lo que uno ha estado trabajando. Que es en lo que estoy ahora. Este año ha sido muy positivo en ese sentido. Ya desde fines del año pasado, pero sobre todo este año y sobre todo la segunda mitad de este año. Ir viendo cómo van dando frutos las cosas que uno va haciendo y el trabajo que uno le va poniendo. entonces Buenísimo. relaciona mucho la felicidad al progreso. Sí, claro. Buenísimo. El progreso personal, al ver las mejoras, al ver cómo estoy haciendo las cosas ahora y ver versus lo que era hace Claro, un año atrás, 5 años atrás y ver cómo ha ido evolucionando y mejorando. claro. Espectacular. Un aplauso. Un aplauso para Carlito. Gran entrevista, Carlos. Gran entrevista. Muchas gracias. Y bueno, así que nos vemos en otro capítulo de Proyecto Impacto. Impacto.